Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en la localidad de Santa Clara, en una familia adinerada y disfuncional, con un padre adicto al alcohol y muy violento, que descargaba su ira contra su mujer, a la que tenía completamente atemorizada. De hecho, la mujer siempre creyó que moriría envenenada. Aparte de las peleas continuas en el hogar familiar, de las que Richard siempre fue testigo, ya desde su infancia, el pequeño desarrolló una serie de conductas inusuales que evidenciaban unos prematuros desequilibrios psicológicos: la enuresis, la piromanía y el maltrato animal. Tres rasgos comunes que presentan las personas que cometen delitos violentos en su adultez, principalmente los asesinos en serie. Dichas conductas se agravaron durante la pubertad por su adicción a las drogas y al alcohol, lo que derivó en peligrosas paranoias e hipocondrias, en las que Richard creía ser el objetivo de sendas persecuciones o de la propia deformación de su cabeza. En uno de estos brotes, el joven llegó a afeitarse la cabeza para, según él, vigilar mejor un cráneo que cambia de forma y cuyos huesos agujerean la piel. Una vez ingresado, afirmó que a alguien le había robado la arteria pulmonar e interrumpido su circulación sanguínea. Pese a estas afirmaciones, el psiquiátrico le dio de alta poco después y Richard regresó con sus padres. No duró mucho porque se mudó al centro de Sacramento para compartir piso con uno de sus compañeros de clase. En esta etapa, Richard se deterioró aún más tras abandonar la medicación e ingerir sustancias estupefacientes como LSD. El comportamiento del joven se tornó en extraño y peligroso. Descuidó su higiene personal. Puso tablas en la puerta de su habitación porque creía ser víctima de un complot e incluso hizo un agujero en la pared como si fuese un túnel de huida. Además, los vecinos lo denunciaron por la desaparición de sus mascotas y lo señalaron a él como el único responsable. En 1976, la salud mental de Richard había empeorado, tanto que su padre decidió ingresarlo de nuevo. Ahora creía ser la reencarnación de un cantante o de un forajido del oeste. Dormía con una cinta de naranjas alrededor de su cabeza para que las vitaminas C se filtrasen hasta su cerebro, y bebía sangre fresca de animales para sobrevivir. Para ello, compraba conejos a los que destripaba y licuaba, o se inyectaba su sangre en las venas. En este último internamiento, y ante las insólitas afirmaciones que llegó a hacer en este periodo, los médicos le diagnosticaron por primera vez una esquizofrenia paranoide grave. Decía autoaplicarse sangre de animales por el cuerpo como una cura sanguínea, debido a que su corazón se encogía cada vez más. Ninguno de estos controles psiquiátricos, ni de las medicaciones que le prescribieron, lograron equilibrar la salud mental de Richard. A mediados de mayo de 1977 volvió a pasearse desnudo en plena calle, aunque esta vez con el cuerpo embadurnado de sangre de vaca a la que previamente había matado. Esta fue la señal de que algo peor estaba por llegar. El 29 de diciembre, Richard se subió a su vehículo con una escopeta de caza y una pistola semiautomática de calibre 22 que había comprado días antes en una armería. Mientras conducía por Sacramento, observó a un peatón, el ingeniero Ambrose Griffin, y sin pensarlo dos veces, descargó su arma con él. Una vez abatido, huyó a toda velocidad. Casi un mes después, Richard volvió a actuar, pero esta vez para cometer un robo en un domicilio. Sin embargo, la inquilina, Teresa Wallin, una joven embarazada de 22 años, frustró el allanamiento y el delincuente empezó con la carnicería. Primero, le disparó 3 veces a quemarropa, luego la acuchilló y mutiló, y se bebió la sangre en un vaso de yogurt. El 27 de enero, 4 días después de este horripilante crimen, Richard mató otra vez. Ahora irrumpió en la casa de Evelyn Mirot, donde se encontraba su amigo Danny Meredith, su hijo Jason de 6 años y su sobrino David de 22 meses.
Tal y como había hecho con Teresa, el asesino repitió el mismo modus operandi. Asesinó a los adultos y a los niños a cuchilladas. Les extirpó las vísceras, también el cerebro de Jason. Practicó necrofilia con el cuerpo de la mujer, se bebió la sangre de todos ellos y en cuanto escuchó a alguien entrar por la puerta, se llevó el cuerpo del bebé que aparecería 2 meses después. Tan pronto como la policía llegó a la escena del crimen, se toparon con multitud de huellas de Richard y a varios vecinos que dieron una descripción detallada del asesino y del lugar por donde había huido. A la mañana siguiente, se dio orden de búsqueda y captura del responsable. No podía estar muy lejos. A las 5 de la tarde, las autoridades descubrieron la identidad del fugitivo y se ocultaron tras la puerta de la casa de Richard. Richard salió. En cuanto lo hizo, le dieron el alto. Llevaba una caja de cartón con trapos, vísceras y ropa ensangrentada. La detención fue inmediata. Cuando los agentes procedieron al registro de su propiedad, se toparon con una escena de lo más dantesca, un hedor nauseabundo, las paredes y los muebles cubiertos de sangre, el suelo del dormitorio con defecaciones, la cocina repleta de huesos, órganos y tripas humanas, recipientes de plástico con sangre y también la licuadora donde preparaba sus batidos. Además, guardaba numerosos recortes de prensa sobre ideología nazi y de algunos asesinos seriales famosos. Tras su arresto, el bautizado como el vampiro de Sacramento confesó todos los crímenes. Richard aseguraba que sus padres, Frank Sinatra, la mafia y los alemanes habían orquestado toda una trampa para asesinarle. También explicó que el primer crimen lo hizo porque se lo pidieron unas voces. Y en cuanto a por qué arrancó las vísceras al resto de sus víctimas, Richard relató: tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre estaba envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. En el juicio, celebrado en 1979 ante un jurado popular, el acusado alegó ser inocente a causa de su esquizofrenia, pero el tribunal finalmente lo consideró imputable y legalmente capacitado para enfrentarse a los 6 cargos por asesinato. A lo largo del juicio, uno de los psiquiatras que evaluaron, el doctor Ronald Markman, concluyó lo siguiente en su informe: desgraciadamente, nuestras instituciones solo actúan en casos de urgencia después de la catástrofe. La prevención no es nuestro punto fuerte, sobre todo cuando están en conflicto con los derechos civiles de las personas. Richard Chase siempre fue bien tratado por nuestras instituciones médicas y judiciales. ¿Podemos decir lo mismo de las víctimas? El jurado consideró al acusado culpable de planificar y perpetrar los asesinatos, ya que en ningún momento vio alteradas sus capacidades cognitivas para distinguir entre el bien y el mal, y fue condenado a la pena de muerte. Richard Chase fue enviado a la prisión de San Quintín, pero unos meses después de llegar, un funcionario se encontró al vampiro muerto en su celda. Había fallecido de sobredosis. Según informaron desde la penitenciaría californiana, el asesino guardó cada pastilla que los médicos le proporcionaban para equilibrar su estado psicológico en vez de tomárselas. Cuando tuvo suficientes antidepresivos, el preso decidió quitarse la vida. Era el 26 de diciembre de 1980 y Richard Chase eligió acabar con su vida en vez de terminar en la cámara de gas. La historia del vampiro de Sacramento llegó a la pantalla grande 7 años después gracias a Rampage, dirigida por William Friedkin, director del Exorcista, y protagonizada por Michael Biehn, Alex MacArthur y Nicholas Campbell. Por mi parte, es todo. Espero les haya gustado el contenido del día de hoy. No olvides darle manita arriba y compartirlo con tus amigos para poder crecer y llegar a mucho más gente. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Analizando el Terror.